artificial en nuestra industria. Y lo primero que le preguntamos es, ¿qué aporta la inteligencia artificial al mundo de la empresa? Al final es una herramienta que es muy valiosa para cualquier empresa, en este caso, que esté buscando pues mejorar la eficiencia, aumentar la productividad, tomar decisiones más basadas en datos. Son ventajas quizás más cuantitativas, pero también tenemos muchas ventajas cualitativas, porque al final realmente la inteligencia artificial, como decimos, ese conjunto de herramientas se pueden usar para mejorar las condiciones de trabajo o incluso relaciones con los clientes, los productos que ofrecemos, servicios, optimizar el consumo energético, ¿no? Digamos que la lista de oportunidades es muy amplia. Entonces siempre lo que solemos recomendar es que se empiece no tanto quizás por la tecnología, sino precisamente por la aplicación, por la necesidad, por el conocimiento del sector en el que cada una y cada uno estamos trabajando. ¿Se puede aplicar a todos los sectores de la actividad o hay sectores que se van a beneficiar más que otros de la aplicación de la inteligencia artificial? En estos momentos, quizás aquellos sectores que cuenten con más datos almacenados o con, digamos, más nivel de digitalización, que es el proceso que se ha ido siguiendo estos últimos años para tener, como decía, más datos, pues sí que están más sujetas a por lo menos poder ir usando este tipo de herramientas de una forma más sencilla o más rápida. Y también, digamos, un punto sería la disponibilidad del dato y otro segundo punto sería que aquellas industrias o sectores que tengan tareas que sean más automatizables, pues también son, digamos, más susceptibles de poder utilizar estas herramientas de forma más sencilla. No sé si podéis ponernos algún ejemplo de alguna empresa que esté ya trabajando con esa inteligencia artificial y qué tarea o qué tareas ha conseguido digitalizar o controlar de otra manera. Sí, en el ecosistema de socios de Bike tenemos diferentes ejemplos de muchas empresas, por ejemplo, en el ámbito de la fabricación avanzada, que lo utilizan para... Por ejemplo, hay un tema que se utiliza mucho que se llama el mantenimiento predictivo, que es darte cuenta de que una maquinaria de producción, por ejemplo, se va a averiar antes de que se averíe, simplemente por las vibraciones, por digamos, datos que vas teniendo de ella, con lo cual se puede hacer una parada preventiva y una corrección antes de que realmente llegue al punto de avería. Es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, hay otras empresas que lo usan, por ejemplo, para disminuir digamos, el material que tienen efectivo, del material que van a tener que achatarrar. Con lo cual, en este caso, pues hacer una mejor optimización de los productos o, digamos, de los materiales que utilizan. También hay empresas cercanas que lo usan para temas de eficiencia energética, en el ámbito de la energía, para el ámbito de pues cuándo encender o cuándo apagar ciertas maquinarias o incluso de qué fuentes tomar su energía. Y también tenemos ejemplos cercanos que quizás lo usan, por ejemplo, para tener diferentes asistentes, para que a la hora de estar en el ámbito de la fabricación, por ejemplo, o en el ámbito incluso ya de la organización de las tareas de los equipos de trabajo y demás, pues puedan hacerlo de una forma más ágil, más dinámica y más acorde en este caso, a los conocimientos de cada uno. Sería igual los ámbitos más de fabricación avanzada y de energía, pero por ejemplo también hay otras entidades cercanas que lo usan para tema de salud, para análisis de imágenes, por ejemplo, para temas de mejoras de diagnósticos médicos. Vamos, que hay un montón de ejemplos. De hecho, estos en BAI que hemos recopilado un catálogo de casos de uso que tenemos a disposición del ecosistema, donde se ven ejemplos aterrizados y cercanos de empresas locales que se ve cómo está al alcance de todos dar esos primeros pasos. ¿Y la aplicación de estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial supone cambios importantes en lo que es la organización de la empresa? A la hora también de organizar a sus trabajadores, la plantilla, la formación de esos trabajadores.
sí es verdad que son un conjunto de tecnologías que depende cómo las utilicemos. Si la uso para algo, digamos, menor o que no es, digamos, de una actividad muy importante dentro de la empresa, pues digamos, el impacto cultural o el impacto incluso al nivel de todo el resto de trabajadores y trabajadoras, pues será menor. Pero sí es cierto que a medida que se vaya interiorizando en las dinámicas más del día a día, pues sí que puede ir siendo una herramienta, pues como podía ser el uso del ordenador en su momento o el uso de Internet, que es algo que a medida que se ha ido interiorizando en las empresas y en nuestras dinámicas, pues llega a un punto en que son herramientas que efectivamente en mayor o menor medida todos utilizamos. Con lo cual sí que es cierto que a medida que se vayan implantando más, van a suponer digamos, una necesidad en la forma de cómo lo abordemos culturalmente en las empresas y, por supuesto, y muy bien traído el punto de la formación, del conocimiento, de que al final todas nosotras y nosotros pues vayamos sabiendo ese poquito que necesitemos de las herramientas que vayamos a tener que ir utilizando, pero en mayor caso casi todos lo usaremos como, vamos a decir, como usuarios, ¿no? No tenemos que ser todas las personas que programemos los algoritmos de detalle, ni mucho menos, pero sí es cierto que habrá pequeñas cositas que todos tendremos que ir poco a poco ir aprendiendo a utilizar. Seguramente has escuchado muchas veces, ¿no? Trabajadores, la sociedad en general, preocupada por cómo va a ser ese futuro con la inteligencia artificial implantada de forma ya generalizada y si eso va a destruir muchos de los empleos actuales. ¿Está justificado ese miedo a los cambios que traerá la inteligencia artificial? Es normal siempre tener miedo a las cosas que no conocemos, a diferentes escenarios, con lo cual el sentir, digamos, diferentes, ¿no? Miedo a lo que pueda ser, eso siempre es algo natural. Lo que sí tenemos es que ver qué hacemos frente a ello. En este caso, quizás lo que es importante es, digamos, poner cada cosa en su sitio, saber que es una herramienta, que es un asistente, que es, digamos, algo que sí que vamos a tener que aprender a utilizar y que quizás no es tanto algo que tengamos que ver como una amenaza, pero sí es verdad que a medio plazo es probable que todas aquellas personas que tengan una mejor formación en ámbitos de uso de herramientas de inteligencia artificial, pues tengan una mejor oportunidad laboral que aquellas personas que no tengamos esa capacitación, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que es algo importante a tener en cuenta y que es algo a trabajar, como decimos, a nivel de formación, a nivel de información también, para que sepamos qué sí es la IA, qué no es, qué mínimo necesitamos saber en función de nuestra ocupación. Y también poner, es lo que decíamos, cada cosa un poco en su sitio y saber que sí es cierto que permite automatizar diferentes tareas, con lo cual habrá puestos de trabajo, especialmente aquellos que implican tareas más repetitivas y predecibles, que en principio van a cambiar, van a evolucionar, pero eso no significa que se destruyan, sino que significa que se abren otras oportunidades laborales. Y el reto está, que es un reto para todos, en saber identificarlas a tiempo y saber formarnos y capacitarnos para ser parte de esos pasos y de esos cambios. O sea que más que temer la destrucción de posibles puestos de trabajo o de empleo en general, porque bueno, la inteligencia artificial hará gran parte de ese trabajo que hacemos ahora, hay que pensar y tenemos que tomarnos muy en serio la formación y la capacitación para poder trabajar en esos nuevos empleos que surjan. Hay un pequeño matiz. Realmente la inteligencia artificial no deja de ser un conjunto de herramientas, con lo cual no es un ente que por sí misma hace cosas. Realmente tenemos que poner digamos, una visión un poquito más pequeña de la inteligencia artificial, que es el conjunto que se llama inteligencia artificial débil, que no deja de ser diferentes piecitas que sirven para hacer quizás a veces un poquito más fácil alguna de las tareas. Con lo cual, por eso ese matiz, que realmente no es tanto que quite o dé trabajo, sino simplemente que son herramientas que una vez que aprendemos a utilizarlas, pues es verdad que nuestro día a día puede ser ligeramente diferente en el ámbito laboral y sí es cierto que no es tanto que haya tareas que ya no se van a hacer o otras
muy nuevas que no se hacían, ¿no? Hay una parte más futurible que puede ir en esa línea, pero digamos que nuestros siguientes pasos son más ligeramente continuistas. Es más, hacer lo que ya hacíamos, pero digamos apoyado o facilitado por otras herramientas que poco a poco van a estar a nuestro alcance, y que tengamos muy en cuenta que realmente somos nosotros y nosotras las que las utilizamos, y que también incluso se diseñan también por personas, se alimentan con datos que nosotros tenemos que ir consiguiendo y que tenemos que ir trabajando, con lo cual no es tanto algo que se pone y se da un botón y funciona solo. Hay, a nivel industrial, a nivel empresarial, hay muchas tareas previas, simultáneas y posteriores que hay que hacer para que este tipo de tecnologías funcionen de forma satisfactoria. Bueno, nos encanta saber que de momento el ser humano va a seguir controlando esas máquinas del futuro. Ahí sigue trabajando el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, el BAIC. Laura Marrón, su directora general. Eskerrik asko, un placer. Eskerrik asko, gero arte. Hasta pronto, agur.